Hola, buenas. Mi nombre es José Víctor Portugal García y yo voy a exponer la instrucción ADC para la materia de lenguajes de interfaz. Entonces, el significado ADC viene de las siglas de Addition with Carry, que significa adición con acarreo o suma con acarreo. Entonces, su propósito: lleva a cabo la suma de los operandos y suma uno al resultado en caso de que la bandera de acarreo CF esté activada. Esto es en caso de que exista acarreo. El resultado se guarda en el operando destino. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Primero es la instrucción, como se puede observar aquí, ADC. Después el destino en donde se va a guardar, y luego la fuente. Entonces, el destino y la fuente se van a sumar. Y en caso de que la bandera de acarreo esté encendida, se va a guardar en el destino. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ADC más el registro AH y el registro BL. Este, entonces la operación que va a realizar es eh, se va a guardar en AH y va a ser AH más BL más C. O sea, sería uno en caso de que la bandera de acarreo esté activada. Y así sería igual con los demás registros. Entonces, banderas a las que afecta. Afecta a la bandera de overflow, a la bandera de acarreo, obviamente. La bandera de signo, que sería SF. La bandera zero flag, ZF. La bandera de el acarreo auxiliar, AF, auxiliar carry. Y la bandera de partida, party flag. Entonces, lo más importante aquí es la bandera de acarreo. Que si el resultado no cabe dentro del operando de destino, el bit de transporte se pone a uno. El resto de bits de resultado se modifican según el resultado de la operación. Y entonces, los formatos válidos. Primero podemos hacer de registro a registro, como se observa aquí en pantalla, de ADC de un registro a otro registro. Puede ser de registro a memoria, de memoria a registro, este, pero los dos operandos han de ser del mismo tamaño, siempre. De Puede ser de un valor inmediato a registro y puede ser de el tamaño de memoria, digo, de un valor inmediato al tamaño de memoria. Dice, el tamaño intermedio, el, el tamaño del inmediato puede ir desde 8 bits hasta el tamaño del primer operando, 32 bits como máximo. Esto depende de la arquitectura del procesador. Entonces, aquí tenemos un ejemplo eh, que vamos a intentar en ensamblador. Bueno, entonces vamos a anotar la siguiente instrucción en nuestro turbo debugger. Va a ser mob de dl mob dl, 0
Entonces el siguiente va a ser mob al, coma 0 ff o mob al, coma 0 ff h. El siguiente va a ser un add, al, coma 0 ff h. Y por último adc en dl, coma 0. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es, primero, la instrucción de mob dl, el valor bajo de dx va a cambiar a 0. O sea, no se va a notar porque ya está en 0. Pero en la siguiente instrucción, en mob alf, sí que se va a notar. El valor bajo de ax va a cambiar a ff, lo cual es igual en hexadecimal a 1111. Ok, entonces viene lo interesante. ¿Qué pasa con add? Entonces, lo que pasa con add es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos este valor de aquí más lo mismo. Recordemos que AL cambió a FF y entonces le estamos sumando otra vez FF. Entonces, el resultado de eso va a ser 1, 2, 3, va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, lo cual es igual a FE. Vamos a comprobarlo y aquí ponemos en binario 1, 2, 3, 4, 5, 7, 0. Es igual a FE. Entonces, cuando nosotros lleguemos a este paso y ejecutemos en esta instrucción, el valor de AL cambiará por AF. Por FE. Y entonces lo que va a pasar es que la bandera de acarreo va a cambiar a 1. Entonces, en este caso, en ADC, lo que hacemos es sumar 0, 0, 0, 0, 0, 0 más 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero el resultado va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque teóricamente el valor de la bandera de acarreo habrá cambiado a 1 y entonces recordemos lo que hace la suma. Si hay si la bandera de acarreo tiene el valor de 1, entonces se le va a sumar 1 a la operación. Y entonces el valor bajo de dx cambiaría a 0,1.
Vamos a probarlo. Entonces, ejecutamos con F8. Y entonces, como dije al principio, no se va a notar nada en el valor bajo de AX, pero en el siguiente, no se va a notar nada en el valor bajo de DX, pero en el siguiente sí que se va a notar el cambio aquí en AX. Entonces, ejecutamos y como vemos cambió, entonces es FFF. El siguiente paso es la suma. Entonces, aquí lo que se va a sumar FF más FF en valor hexadecimal. Entonces, eso nos va a dar como resultado FE y por consecuencia, como se va a activar la bandera de acarreo. Vamos a ejecutar. Correcto. Entonces, como podemos ver, cambió la bandera de acarreo, la bandera de signo y la bandera de acarreo auxiliar. Y el resultado fue como dijimos, FE. Entonces, aquí recordemos, lo que se está haciendo es sumar 0 con 0. Entonces, el resultado debería ser 0. Pero, como la bandera de acarreo está activada, el resultado va a ser 0, 0, 0, 1. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Correcto. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.